Hola a todos. Quiero partir dando las gracias a los casi 500 ya seguidores que somos en estos días, así que bacán. Les doy las gracias por interesarse en estos temas y por querer participar. No saben la cantidad de mensajes que me han llegado con consultas, con dudas, que bacán, son súper legítimas y espero poder ir dentro del próximo tiempo y respondiéndolas. Así que muchas gracias y ojalá que les guste el contenido. Hoy día vamos a hablar un poquito de lo que es el accidente vascular, cómo reconocerlo y por qué es tan importante actuar rápido. ¿Ya? Vamos a partir. ¿Y por qué dirán ustedes que vamos a hablar del accidente vascular? Eh, Porque primeramente es algo que es súper común y según las estadísticas del MinSal incluso ha sido la primera causa de muerte en adultos en Chile durante algunos años. Es definitivamente la primera causa de discapacidad en los adultos mayores y tiene factores de riesgo que son súper comunes en este país y que son súper comunes a todos nosotros. No nos hagamos los hueones, ¿ya? Obesidad, sedentarismo, Netflix. Pero sí, obesidad, sedentarismo, hipertensión, ya colesterol alto, tabaquismo. Entonces es algo que en el fondo nos podría pasar a cualquiera de nosotros. ¿Ya? Primeramente vamos a partir haciendo como una pequeña definición de lo que es el accidente vascular, ¿ya? Y el accidente vascular, la OMS lo define como los signos y síntomas que suceden tras la interrupción abrupta del flujo sanguíneo cerebral. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que por alguna razón, que vamos a revisar, se obstruye el flujo cerebral, ¿cierto? Hay un vasito del cerebro, una arteria que se tapa y por tanto a esa zona del cerebro que le llegaba sangre a través de este vasito, ya no le va a llegar. Ya no le va a llegar oxígeno ni glucosa, que son la benzina del cerebro, ¿ya? Por tanto, cuando eso ocurre, las células del cerebro como que se apagan, se ponen a hibernar, en un estado como de hibernación para disminuir la necesidad de oxígeno y glucosa y no morir, pero esa es un estado que pueden mantener solo durante un espacio de tiempo. Y por eso es que es tan importante reconocer los síntomas del ACV lo antes posible y buscar ayuda. ¿Ya? Bueno, primero que nada, hay tres tipos de ACV. Ya están los accidentes vasculares isquémicos, los accidentes vasculares hemorrágicos y los accidentes vasculares transitorios. Ya vamos a hablar muy así por encimita de cada uno de ellos. Ya, el accidente vascular isquémico es el que se produce cuando se obstruye el flujo cerebral. Ya, bien puede ser por una placa de ateroma, que son las placas de grasa, literal grasa chiquillo, así amarilla como la de los asados, que se pega dentro de la arteria y que por alguna razón, mala cueva o algo, viajó hasta tu cerebro y te obstruyó un vaso y no llegó sangre y pasa lo de las células que ven, ni bla. Los otros accidentes isquémicos son provocados por trombos, o sea, por coágulos, ¿ya? Coágulos que generalmente vienen del corazón. Cuando las personas tienen arritmias y esas cosas, pasa, ¿ya? Y también están los accidentes vasculares hemorrágicos, que son los que se producen cuando hay un vasito que se rompe en el cerebro. Entonces se provoca el daño de que no llega oxígeno a un lado del cerebro y se provoca el daño por la compresión que empieza a ocurrir porque el cráneo no tiene espacio para nada más que el cerebro y el líquido que lo envuelve. Y se empieza a acumular sangre, entonces se empieza como a apretar el cerebro, así que eso suena un poquito más grave. Y están los transitorios, que es cuando la gente presenta síntomas durante muy poquito rato. Al final vamos a tocar un poco ese tema, ¿ya? Lo importante, como les decía, es actuar rápido. ¿Ya? El periodo de ventana, que se le llama, de un accidente vascular son 4 horas y media. Es decir, si ustedes alcanzan a llevar a la persona que está sufriendo el accidente vascular antes de 4 horas y media a un centro hospitalario, van a poder administrarle un medicamento que tras la debida evaluación de un neurólogo o de un médico que esté de turno, se va a poder determinar si es que ese es un accidente vascular hemorrágico o isquémico. De ser isquémico, se puede administrar un medicamento que puede eliminar el trombo y restablecer el flujo sanguíneo a ese lugar del cerebro que lo perdió. Y con eso las células que estaban hibernando pueden volver a retomar su estado normal
Y generalmente esas personas tienen un muy buen pronóstico y con una rehabilitación andan impec e incluso pueden quedar casi como si nada hubiera pasado. ¿Ya? Por eso es tan importante reconocer los síntomas. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, yo creo que igual varia gente los ha escuchado, pero es importante reconocerlos, ¿ya? Primeramente son síntomas que se dan generalmente en la mitad del cuerpo. Como algunos deben saber, el cerebro nos controla, el lado derecho del cerebro controla el lado izquierdo del cuerpo y viceversa. ¿Ya? Entonces, si el accidente vascular se produce en el lado izquierdo, vamos a tener síntomas del lado derecho. ¿Ya? Principalmente pues, están dados por la asimetría facial, es decir, una cara que como que se le cae a la persona, que queda con la boca así hacia el lado, o con el ojo y la cara caída, ya ese es un síntoma bastante común. También las personas refieren que sienten un hormigueo en un lado de la cara o que de frentón no sienten ese lado de la cara. Ese es uno de los síntomas. ¿Ya? El otro síntoma es la pérdida de fuerza o también esta sensación como de hormigueo en todo un lado del cuerpo, ya sea manos, brazos, cualquier cosa, ¿ya? Pero una mitad, siempre una mitad. Cuando son ambos lados puede que sea otra cosa, pero si es la mitad, hace bien. Y también la dificultad para hablar. Ya esta persona se va a querer comunicar con ustedes y no va a poder porque va a estar como balbuceando, ¿ya? La otra cosa que es muy importante es que estos síntomas son súper abruptos, son bruscos. No es que esto es algo que se va desarrollando, por ejemplo, durante el día. No, esto es muy abrupto, es algo que de un momento a otro tú estás mirando a la persona y la persona empieza a hablar mal o se le cae la cara. Y en ese mismo momento ustedes tienen que tratar de llevar a esta persona a un hospital. Ojalá un hospital, porque generalmente el SAPU o el CEFAM no van a tener las herramientas para poder determinar si esto es hemorrágico o isquémico y poder tampoco darle el tratamiento, ¿ya? Otro síntoma importante y que nos orienta más hacia un accidente vascular hemorrágico es un dolor de cabeza muy intenso, ya el más intenso que has sentido en tu vida. Eso también podría ser eventualmente un accidente hemorrágico, ¿ya? También la pérdida de conciencia súbita. Cuando una persona pierde la conciencia, también hay que tratar de llevarlo rápidamente a un servicio de urgencia, porque también podría ser eventualmente un accidente hemorrágico que ya está bastante avanzado. Y con respecto a los accidentes transitorios, son algo que es bastante común y se provoca porque el flujo es obstruido, pero por un periodo cortito. Se obstruye, se tapa durante un rato y después se restablece por alguna razón, porque el trombo se salió de ahí o porque cualquier cosa, ¿ya? O porque se haya producido por alguna otra cosa, ¿ya? En ese caso, los síntomas que les comenté pueden ser transitorios, es decir, la persona puede tener la cara caída un rato, un par de horas, por ejemplo, y después se le pasa y queda normal. O puede tener, por ejemplo, dificultad para hablar, también durante un rato y después se le quita. ¿Ya? Es súper importante que en estos casos lleven de todas maneras a la persona al hospital, independiente de que esto ya haya pasado. ¿Por qué? Porque cuando las personas tienen accidentes vasculares transitorios, es casi seguro que pueda tener una ACV grande en los próximos días. ¿Ya? Entonces es muy importante, de verdad, no importa que ya esté bien y que el viejo mañoso de mierda diga, no, pero si yo estoy bien, usted lo lleva igual y lo van a hospitalizar como un accidente vascular fuera de ventana terapéutica o un accidente vascular transitorio, en el caso de que los síntomas hayan sido transitorios, y lo van a estudiar y se va a tratar como corresponde, porque es muy importante y es muy alto el riesgo de que la persona sufra un accidente vascular posterior a estos accidentes transitorios que se llaman, que son cuando los síntomas duran un ratito, no más. Así que bueno, espero que les haya quedado claro. Como dicen los profes de neurología, tiempo es cerebro. Así que si es que les pasa que piensan que alguna persona está teniendo estos síntomas, 2 de 3 de los que les mencioné, escala de Cincinnati, búsquenla en Google, llévenlo al hospital, rápido, lo más rápido que puedan. Dudas, consultas, si algo no les quedó claro, por favor, en el DM. Y espero durante estos próximos días poder estar subiendo más videos de cosas que les estén interesando a ustedes. Un abrazo y que estén súper bien. Bye.